Otro problema, digamos, bueno, aquí no se alcanza a ver un poco el título, pero otro problema en el que nos fijamos, porque estaba parametrizado dentro del estudio, es cómo se mide a los fiscales, digamos. En la medición de los fiscales, ¿qué es lo que se estimula en los fiscales? Y la verdad es que cuando uno se fija en los boletines que publica la Fiscalía, lo que se da cuenta uno es que los fiscales los miden por descongestión. Los tres indicadores aplicables al trabajo del fiscal como tal, del fiscal operativo, miden descongestión. No miden en absoluto juicio oral, ni siquiera miden condenas. Se mide, ¿qué es lo que se mide? Se miden las formulaciones de imputación y las detenciones, sobre todo las detenciones. Y digamos, cualquiera que le interese el tema se puede meter al sitio web de la Fiscalía, están publicados todos los boletines y en los boletines se mide, hay un cuadro específico dentro de las 2 páginas de 50 que tiene el informe dedicadas al sistema acusatorio, que digamos eso ya es un problema. Hay un cuadro específico para formulaciones de imputación y detenciones. Entonces, digamos, es claro el mensaje. Pero además, por la jurisprudencia en Colombia y por las exigencias legales de la detención, para la detención un fiscal en la práctica tiene que fijarse mucho más en los fines cautelares de la medida que en el núcleo de la imputación. Es decir, que si a los fiscales los estimulamos es para que decreten una detención, los fiscales no van a investigar el hecho. Van a investigar al imputado para establecer si hay peligro de fuga, para establecer si va a destruir la prueba, pero la investigación que hacen relacionada con el hecho punible como tal no es el grueso de su trabajo encaminado a la detención. Entonces, además, el fiscal que imputa casi nunca es el fiscal que va a juicio. Con lo cual, los fiscales únicamente se preocupan por hacer la investigación de los fines de la medida de aseguramiento, una mínima pesquisa relacionada, digamos, con el núcleo de la imputación, y el problema es que en Colombia, a partir de la imputación, empieza a correr un término que puede ser entre 30 o 90 días, dentro del cual el fiscal tiene que acusar. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? O los fiscales van a juicio sin nada, porque no tienen nada a partir de la imputación y en 30 días no van a hacer la investigación, o los fiscales dejan de ser el término. Y eso es en la práctica lo que está pasando. El otro tema es, les preguntamos también a los fiscales cómo los miden a ellos, digamos, si ellos tienen metas de gestión, si de alguna manera se plantean qué van a hacer cada año, qué sé yo. Nos dicen que en Colombia las fiscalías están divididas por unidades y las unidades están clasificadas según el tipo de delito, o sea, como todos sabemos, el clásico tema de una especialización refleja a la judicial, ¿cierto? No una especialización por materia o por tipo de investigación, sino Fiscalía contra la administración, delitos contra la administración pública, Fiscalía de delitos contra la libertad individual, etc. El coordinador de la unidad, que es una persona que coordina más o menos a 8 fiscales, 10 fiscales, puede variar mucho dependiendo de la ciudad y de la unidad, pero un fiscal coordinador coordina, digamos, varios fiscales y las metas se fijan en coordinación, digamos, o sea, los fiscales reunidos con su coordinador, cada fiscal dice, bueno, este año yo voy a hacer 50 archivos y 3 juicios orales. Sin ninguna base empírica, por supuesto, digamos, nadie se fija cuál es la carga de trabajo, qué es realista, sino que cada fiscal se pone su propia meta. La impresión que nos da es que los fiscales son muy serios en esto. No quiero, digamos, ridiculizar el procedimiento, pero lo que quiero decir es que esto debiera tener alguna base, digamos. Por lo menos alguna base de cuántos delitos tenemos que evacuar para que no nos vaya creciendo en los millones de casos que ya hay represados, sino que es una cosa, digamos, intuitiva. Pero además, no les pasa nada si cumplen la meta y tampoco les pasa nada si no la cumplen. Es como una especie de buen propósito, de mañana dejo de fumar o algo así, digamos. ¿Cuándo se producen resultados, entonces? Muy en la vía de los otros 2 informes que ya vimos. Se producen resultados cuando el caso tiene un político involucrado, o cuando llega a la prensa, o cuando hay una masividad en las víctimas. ¿Qué pasa en esos casos? Lo más central, digamos, y algo en lo que yo creo que está subvalorado, que todos lo sabemos, es que esos casos son absoluta y totalmente excepcionales frente al grueso de casos que lleva la Fiscalía en todo sentido. Excepcionales porque le asignan a un fiscal, digamos, especial para ese caso.
a veces es un fiscal, digamos, de un nivel más alto, o a veces es simplemente un fiscal bueno, por decirlo así, que tiene buenos resultados de gestión. Le asignan más policía judicial que en los demás casos, pero sobre todo le dicen, esto va para condena, y el delito es tal. Y se lo dice a alguien que no se le dio el expediente, ni la carpeta, ni nada. Y el caso emblemático es una pirámide que hubo en Colombia y que se, digamos, desmontó entre el año pasado y este. La investigación duró 2 años, pasaron 4 fiscales por esa investigación y los otros 3 fiscales habían dicho aquí no hay nada. El fiscal que detuvo tenía el caso hacía 1 mes y, digamos, su criterio fue excepcionalmente distinto del de los demás fiscales con la misma carpeta, digamos. Entonces hay un mensaje claro de este caso es importante, pero no solo de este caso es importante, sino de este caso va para allá, y ese mensaje no tiene que ver con el caso como tal. Bueno, además los fiscales, por supuesto, digamos que reciben esa llamada, que esa llamada además es de la Fiscalía General, eso no viene de otro origen. El fiscal general, digamos, le da una indicación al fiscal que tiene el caso de para dónde tiene que ir, y por supuesto, si ese caso llega a buen destino, pues ese fiscal es premiado, y si no está de acuerdo con el criterio o manifiesta que él piensa que ese caso no tiene ese destino, lo castiga. Y esto todos los fiscales lo saben. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.